sean bienvenidos a Sábados Infantiles. En este mes de noviembre iniciaremos una nueva serie y tendremos grandes sorpresas y muchos invitados. Hoy nos acompaña Yareli, quien estará con nosotros a lo largo de todo este mes. Yareli, bienvenida. Muchas gracias, Pati. Gracias por la invitación y bienvenidos ustedes, amiguitos, a Sábados Infantiles. Sábados Infantiles es un espacio que la Sociedad Bíblica de México ha abierto para que niños, maestros, ministerios puedan participar. La verdad es que es una gran oportunidad. ¿Te gustaría participar a ti? Quizás, si te gustaría participar a ti, lo único que tienes que hacer es mandar un correo a aprenderyprevenir@sbm.mx. Mándanos un correo y ahí nos pondremos en contacto contigo. ¿Qué te parece si iniciamos? Hoy en nuestro programa veremos lo importante que es que los padres enseñen a sus hijos. Claro que sí, y en nuestra cápsula de Dato Curioso veremos la época de los jueces. Qué importante va a ser esto, y también en nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Veremos un poco acerca de esta temporada de la Revolución Mexicana. Cantaremos y también conoceremos a grandes personajes de este gran movimiento revolucionario que se realizó en nuestro país. Claro que sí. ¿Y por qué no empezamos con esto? Ok, ¿qué te parece si tienen lista su libreta para que puedan anotar las respuestas de nuestra sección verdad o mentira? Recuerda que tienen que ser 15 minutos después de que termine el programa. No antes, porque luego lo están escribiendo y no se vale. Tiene que ser 15 minutos después de que acabe el programa y entonces recibirás tu número de clave para que puedas venir a recoger tu sorpresa a nuestra sala de ventas que está ubicada en Liverpool, número 65, Colonia Juárez, muy cerca del Metro Insurgentes o del Metro Cuauhtémoc o del Metrobús Hamburgo. Así es que no pierdas esta oportunidad porque esta vez puedes ser tú el ganador. ¿Qué te parece si iniciamos? Ahora sí, iniciamos. Así que quédate con nosotros en Sábados Infantiles. Bienvenidos a esta nueva serie. El día de hoy hablaremos sobre algunos datos curiosos del periodo de los jueces de Israel. Ellos fueron líderes militares que Dios usó para liberar a los hebreos de la opresión de sus enemigos cuando ya estaban instalados en Canaán, la tierra prometida que Dios les había dado. En esa época, por haber abandonado a Dios y hacer lo malo ante los ojos del Señor, la nación sufrió mucho a manos de los filisteos, moabitas y cananeos, entre otros. Esto es muy triste. Hubo 12 de los jueces más famosos, entre ellos están Otoniel, quien derrotó a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y restauró el orden en Israel, logrando la paz durante 40 años. Ehud, que era zurdo, y los liberó de 18 años de esclavitud por parte de los moabitas. Débora, nombrada la madre de Israel, fue juez, profetisa, y su capacidad militar hizo que Barak, general del ejército de Israel, le pidiera que lo acompañara a la guerra contra Sisara, general del ejército de Javín, a quienes vencieron. Gedeón, por su parte, venció a los madianitas con 300 hombres, por instrucciones de Dios, aunque él había reunido un ejército de 32,000 personas. Sansón, famoso por su fuerza, porque el espíritu venía sobre él y le hacía un hombre muy fuerte para vencer a los filisteos. ¡Guau! Estos son datos muy curiosos. Si tú, como yo, quieres conocer más sobre estos jueces, pide a tus papás que te lean esta historia. Está en el libro llamado así, Jueces, en la Biblia. Hasta aquí nuestro dato curioso. Nos vemos pronto, amiguitos. ¡Hasta luego! Hola, yo soy Fanny Lanis y estamos muy contentos
soy tu invitado, Fanny. Muy bien, qué gusto que estemos juntos en sábados infantiles. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están, niñas? ¿Cómo estás, Fanny? Muy contentota y felizota para estar en Sábados Infantiles de Sociedad Bíblica de México. Sociedad Bíblica de México. Muy bien, ¿qué tema tenemos ahora, Fanny? Pues tenemos el tema acerca de papitos. Recuerden a sus hijos de que las maravillas de Dios. Que tienen que estar recordando frecuentemente las maravillas de Dios. No se olviden de las maravillas de Dios, porque cuando uno se olvida de las maravillas de Dios, lo que llega a suceder es que te olvidas de Dios. ¿Como cuáles maravillas, Fanny? Como los perritos, los animalitos, los gatitos. Así es, tienes animalitos y esa es creación de Dios y son grandes maravillas. Sí, también tenemos plantas. ¿Qué sería sin las plantas que dan frutos? No tendríamos frutos, ¿verdad, pastor? Así es, no tendríamos que comer. Tenemos árboles que llegan a dar abundantes frutos y gracias a Dios que vivimos en una nación en donde Dios nos ha prosperado en gran manera. Por eso no debemos olvidarnos de las maravillas de Dios, ¿verdad, Fanny? Sí, y también ¿qué sería la vida sin árboles? No tuviéramos oxígeno, no tuviéramos muchas cosas. Así es. Oye, Fanny, tú tienes un versículo. Vamos, recuérdanos ese versículo que está en Salmo 104. Sí, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¡Guau! La tierra está llena de grandes beneficios. Son innumerables las maravillas de Dios sobre tu vida, papitos. Todos los días recordémosle a nuestros hijos que grandes son sus maravillas, que grandes cosas ha hecho Jehová. Tú fuiste creado con un gran propósito, ¿verdad, Fanny? Ya me estoy contagiando. ¡Sí! ¡Es propósito! Así es, fuiste creado con un gran propósito. Un día tú vas a ser pastor, un día tú vas a ser apóstol, un día tú vas a ser maestro de la palabra, licenciado, maestra, etcétera, 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 ¿verdad, Fanny? ¡Sí! Así que nunca olvidemos las maravillas de Dios rodeándonos. Ama al Señor con todo tu corazón, confía en Él, obedécele. Recuerda, esta tierra no es nuestro destino final. Nuestra patria es el cielo. ¡Sí! Así que no olvidemos las grandes maravillas de Dios, ¿verdad, Fanny? ¡Sí! Siempre, todos los días, las grandes maravillas que el Señor ha hecho. ¡Bendiciones! ¡Hola, buenos días! ¡Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes! ¡Hola, Jimé! Hola. ¿Qué creen? Tenemos un invitado espectacular. ¡Maestro Osvaldo! ¿Qué? ¿Hablabas de mí? ¡Sí! Santo Recuerden que el Dios. maestro estuvo hace unos meses con nosotros. Exactamente. Muchas gracias por invitarme. Anita, gracias, Jimena, por haberme invitado aquí un ratito con ustedes. Bueno, hoy vamos a ver acerca de algo archirrecontra hermoso. ¿Saben qué es, Jimé? Sobre la fidelidad de Dios. Exactamente, la fidelidad que Dios tiene hacia nosotros. Maestro, somos todos oídos. Ok, pues bueno, hoy vamos a hablar acerca, como dijo Jimé, acerca de la fidelidad de Dios. Y nos vamos a remontar un poquito atrás, unos millones de años atrás, cuando el pueblo de Israel fue esclavo, ¿sí? Y padeció por muchas cosas. Pero a pesar de que padeció el pueblo de Israel, siempre vio la mano poderosa de Dios. Y ahí pudieron ver la fidelidad de Dios. Oiga, en sus maestro, vidas. es como Jimena cuando se hizo esclava solita con sus mentes. Ándale, Vi. Oye, sí es cierto. Oye, Jimé, ¿te acuerdas? Sí, que dije que era esclava.
esclava de tu pecado. Exactamente. Fíjate que podríamos decir que el pueblo de Israel también fue esclavo de su pecado. ¿Por qué? Porque dejó de adorar y de alabar a Dios e hizo ídolos y hizo todo lo contrario a lo que a Dios no le agrada. Pero eso no impidió que Dios fuera fiel con su pueblo. Y lo alimentó, lo cuidó, lo proveyó. Pero ¿sabes qué? Eso también sucede hoy en la actualidad. ¿En serio? Sí, Dios es fiel. En todo momento. Exactamente, Jimena. ¿Estás seguro, Jimé? Fíjate que Dios ha sido fiel en todo momento, que me ha cuidado a mí. De hace poco que sufrí yo un ataque. Y también ha sido fiel con Jimena, y ha sido fiel con Anita. Pero, a ver, Jimena, Dios, ¿de qué forma ha sido fiel contigo? Conmigo, Ajá. Él me ha dado un hogar, Ajá. me ha dado mis papás, Ajá. me ha cuidado en esta pandemia, Ajá, como a todos, ajá. me dio a mis abuelos. A tus abuelos. Y fíjate que ahorita que tocabas el punto de tus abuelos, creo que Dios se ha manifestado grandemente su amor hacia cada uno de nosotros. Y nos habían comentado que tus abuelos habían padecido por ahí algo muy desagradable, pero la mano de Dios, la fidelidad de Dios, Los cuidó. exactamente, Jimena. Espérenos tantito. Regresamos para que Jimé nos siga contando. Bueno, Jimé nos estaba contando de que Dios ha sido bueno con él y ha sido fiel con él, ¿no, Jimena? Y nos comentaba, bueno, yo le preguntaba a Jimena de que sus abuelos habían pasado por una situación muy difícil, pero creo que ellos pudieron ver la fidelidad de Dios, ¿no? ¿Por qué, Jimena? Porque los protegió y los cuidó en todo momento. Exactamente. Ay, Pero oiga, ¿sabes maestro, por qué? ¿entonces nos protege a todos? Ajá, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Yo también? Ah, claro que sí. ¡Wow! Todos los que hemos recibido, como Jimena que recibió a Jesús en su corazón y le pidió perdón a Dios le pidió perdón, Dios Me ya, perdonó. exactamente, Dios nos perdonó y así es como nosotros somos hijos de Él y obviamente Él va a ser fiel con nosotros. Jimé, ¿tú sabes cómo Dios cumple sus promesas? Porque nos dio muchas cosas y en una especial mandó a su hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados y ahora somos salvos. ¡Uy, qué regalo tan impresionante! ¿Verdad, Jimé? Exactamente, Dios nos muestra muchos regalos y así como en la antigüedad Dios también se manifestaba, hoy también se sigue manifestando. ¡Qué maravilloso regalo! Hoy creo que es el mejor regalo que Jimé, ¿te podemos gustó ese tener. regalo cuando oraste? Sí. ¡Wow! ¡Qué bello! Y creo que es el mejor regalo el poder recibir a Dios en tu corazón y creo que estarías a tiempo de decirle, Dios, entra a mi vida, yo también quiero que seas fiel conmigo. Sabemos que nosotros fallamos, pero recuerda, Él nunca falla y Él sí es fiel en todo momento. ¿Tú eres fiel, Jimé? Trata. ¿Fiel a Dios? ¿Cómo eres fiel a Dios? Leyendo la Biblia, Ajá. ¿Sí? orando Ajá. y pidiendo peticiones para orar por las personas que pasan un mal momento o algo así. Ok. Yo, bueno, igual creo que como dice Jimena, orar, el leer la Biblia, el no hacer lo que a Dios no le agrada, creo que es una de las formas de ser fiel nosotros a Él, ¿no? Así es que, Anita, nos despedimos el día de hoy. Sí, y nos vemos el próximo sábado con otra nueva enseñanza. ¡Nos vemos! Nos vemos. Bye. Ay. Hola amigos, qué gusto volver a verlos. Voy a la cueva, acompáñenme. Este año ha sido diferente que los otros años.
Es una frase que he escuchado decir a los adultos. Como niño, no he entendido a qué se refieren. Por todo lo que pasa, ahora entiendo un poco más a qué se refieren. Este año sí ha sido diferente que todos los que había vivido, aunque sean los que me acuerdo. Son tiempos de muchos cambios. Dicen que no saben si algún día volveremos a la normalidad, o tal vez sea la nueva normalidad. Esto es lo que estábamos viendo hoy. Me doy cuenta que para muchas familias son tiempos de aislamiento y tristeza. Dicen las noticias que la violencia en contra de los niños y las mujeres aumentó. Muchos se quedaron sin trabajos y muchos que enferman siguen muriendo. Eso me pone muy triste y pareciera que nadie puede hacer algo para que cambie esta situación. En el campo de las emociones estoy, porque a veces estoy triste, sobre todo cuando pienso en todo lo que les acabo de decir. Estoy contento porque tengo mi vida y a mi familia, pero luego me preocupo porque no sé si terminaré la escuela, si mi abu tendrá dinero para darnos de comer y otras cosas. Tal vez me siento preocupado porque el fin de año se acerca. Dicen que es normal estar triste. Necesito ayuda. Ya sé qué tengo que hacer. Vengan conmigo. Hola, mi nombre es Arely Shoko Exmatlagua y yo les quiero compartir el Salmos 33, versículo 13 al 22. Desde tu trono en el cielo te fijas en toda la gente, desde tu trono vigilas a todos los habitantes del mundo. Tú creaste la mente humana y sabes bien lo que todos hacen. No hay rey que se salve por tener muchos soldados, ni hay valiente que se libre por tener mucha fuerza. De nada sirven los caballos para ganar una guerra, pues a pesar de su fuerza no pueden salvar a nadie. Pero tú cuidas siempre de quienes te respetan y confían en tu amor. En tiempos de escasez no los dejas morir de hambre. Tú nos das tu ayuda, por eso confiamos en ti. Nuestro corazón se alegra porque en ti confiamos. Dios nuestro, que nunca nos falte tu amor, pues eso esperamos de ti. Ahora les voy a compartir el versículo 22 en mi dialecto náhuatl. Teotl, amquema matichpolo motlazohtlalis, inoxekchi de tehuatzi. Dios les bendiga. Hace rato que estaba en el campo de las emociones, recordé dos cosas que puedo hacer cuando esté preocupado. 1, orar, y 2, leer la Biblia. Y quiero leerles algo que dice en Mateo 6, del 25 al 34. Dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vista. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no harán más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por qué van a comer, por lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como a Padre Dios que está en el cielo
y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es reconocer a Dios como el único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastantes con los problemas de cada día. Pues, amigos, vamos a orar. Amigos, vamos a orar. Cierren los ojos y inclinen su rostro. Padre, permíteme recordar que lo más importante es reconocerte a ti como mi único Rey y hacer todo lo que me pidas, porque a su debido tiempo todo darás lo que yo necesite. Amén. Ustedes recuérdenlo, amigos. Moisés, Gedeón, Saúl, Samuel. Yo voy a ganar. Ya era justo que ganara. ¿Qué? Yo no tengo la culpa de conocer las cartas. Es que tú ya te sabes todas las cartas, yo apenas las voy conociendo. Eso es trampa. No, ok. Hermana. Esdras. Gané. Lotería. Ay, creo que ya regresamos. Oh, por Dios. Qué bueno que sigues con nosotros, amiguito. Perdónanos, nosotros estamos aquí en una buena partida de lotería, pero yo creo que es un buen momento para que invites a más amiguitos si no están con nosotros en sábados infantiles para que se conecten. Recuerda que tendremos muchas sorpresas, muchos regalos y muchas más cosas divertidas. Así que no te lo puedes perder. Invita a más amigos. Continúa con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amiguitos? Oh, muy bien, qué bueno. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes hoy en este día muy especial porque hoy estamos hablando acerca de los jueces y esto me recuerda a algo que sucedió hace muy poco.
un amiguito que tengo, pues su mamá se encontraba haciendo algunos trabajos, unas manualidades por ahí, y en lo que ella iba a la cocina a terminar de hacer la comida, le dijo: por favor, no vayas a tocar, hijo, nada de lo que está aquí en esta mesa, porque todo lo que está aquí, alguna cosa se puede romper. Y pues a él se le olvidó y siguió jugando ahí en la sala. ¿Y saben lo que ocurrió? Exactamente. La pelota con la que estaba jugando fue a dar exacto donde estaba todas las cosas de su mamá. Su mamá nada más estaba en la cocina y oyó y dijo: ¡guau! ¿Qué pasó? Fue corriendo a ver qué había sucedido. Él estaba muy espantado, no sabía si correr, si no sé qué hacer, ponerse debajo de la mesa. Sin embargo, él se quedó quieto. Estaba espantado. Y en eso llegó su mamá, y su mamá llegó y vio todo lo que había sucedido. Realmente también su mamá estaba espantada y le preguntó: a ver, mijito, ¿no te pasó nada? Y él dijo: no, mamá, no me pasó nada, estoy bien. De verdad, hijo, a ver, revísate. Su mamá tenía miedo de que el pequeño se hubiera cortado, se hubiera lastimado, pero gracias a Dios no le pasó nada. Sin embargo, él estaba muy triste en su corazón, porque sabía que lo que había hecho estaba muy mal. Su mamá ya le había dicho que no tenía que estar por ahí. Sin embargo, él ignoró las reglas. Saben, amiguitos, en el libro de Jueces que estamos viendo este día, nos habla en el último capítulo, en el último versículo de este libro: en estos días no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se imaginan un mundo así? Donde cada quien haga lo que quiera, donde en los semáforos nadie se pare, donde todo el mundo tire el agua y la deje escapar, donde nadie pague nada por nada y todo el mundo se esté peleando en la calle. Sería algo muy caótico. Por eso el Señor nos ha dado reglas y nos ha dicho cómo nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Y esas leyes de parte de Dios están escritas aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces la palabra de Dios es algo más que un libro. Nos ayuda a entender cómo funciona todo lo que está a nuestro alrededor. Y este pequeño debería haber recordado que la Escritura dice que tenemos que obedecer a nuestros padres. Y aunque a veces queremos estar solamente jugando y se nos olvida lo que está alrededor, olvidamos las reglas. Y es eso que sentía él en su corazón, pues no era grato. Porque cuando nosotros cometemos errores, todos cometemos errores, todos a veces ignoramos por alguna causa las reglas, pero lo importante que él tuvo en su corazón cuando su mamá se acercó a él fue esa sensación de: estoy mal, tengo que pedir perdón. Y él no tardó en pedirle perdón a su mamá. Le dijo: mamá, perdóname, yo sé que desobedecí lo que tú me dijiste. Así es. Y sabes, en la Escritura nos habla acerca de eso. Hay un pasaje que me gusta mucho y que quiero compartir contigo, porque el pueblo de Israel ignoraba constantemente las leyes del Señor y eso le traía muchas consecuencias. A veces el Señor se apartaba de ellos, porque cuando nosotros nos portamos mal, pues el Espíritu de Dios se contrista, ¿verdad? Y el Señor se siente triste y no puede habitar en una persona que está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero tenemos un versículo que nos ayuda. Dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes qué le pasó a este chiquito? Su mamá lo perdonó porque su mamá tiene a Jesucristo en su corazón. Y cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, te da capacidad para perdonar a los demás. Entonces el consejo para el día de hoy es: cuando tú cometas un error, reconoce tu error, pide perdón y ya no lo vuelvas a hacer. No ignores las reglas. Eso es todo por hoy, amiguito. Espero que esta palabra quede grabada en tu corazón y en tu mente. ¡Hasta la próxima! Yo soy la maestra Maru. Bye. Otoniel gobierna Israel en paz durante 40 años, pero cuando muere, los israelitas nuevamente adoran a los ídolos.
Entonces Dios permite que sean invadidos por el gordo rey Eglón de Moab. ¿Por qué los hebreos se olvidaron del pacto que hicieron con Dios? El libro de los jueces que estamos leyendo nos narra la triste realidad que vivieron los hebreos después de la muerte de Josué. Los niños que salieron de Egipto vieron los hechos poderosos que Dios hizo para sacarlos de la esclavitud. De hecho, ellos cuando crecieron y fueron adultos, bajo el gobierno, bajo el mando de Josué, conquistaron la tierra prometida que Dios les había dado. Sin embargo, ahora sus hijos no conocían a Dios. Por eso dicen que se levantó una generación que ya no conocía lo que hizo Dios y no creía en Él. Sí, tal vez sus papás estaban muy ocupados en pelear que se olvidaron de enseñar. Como ahora que los padres van a trabajar, regresan muy tarde y no les da tiempo enseñar a sus hijos. Sí, algo así. Sin embargo, Dios con los hebreos fue muy bueno, fiel y misericordioso, porque cuando ellos pedían perdón a Dios, Dios levantaba a un juez que los libraba de sus opresores. De hecho, quiero que veamos la historia de una mujer a la que Dios usó para eso. ¿Quieres que vayamos a verla? ¡Vamos a verla! Ok, vamos a verla. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Por eso, Él permitió que los venciera Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe del ejército de Jabín se llamaba Sísara y vivía en la ciudad de Aroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia, hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. En esa época, una profetisa llamada Débora era jefe de los israelitas. Débora era esposa de Lapidot y acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, que estaba en las montañas de la tribu de Efraín, entre Ramá y Betel. Los israelitas iban a verla para que les solucionara sus problemas. Cierto día, ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: Dios hará que Sísara, el jefe del ejército de Jabín, vaya al arroyo Quizón para atacarte con sus soldados y sus carros. Pero Dios les dará a ustedes la victoria. Barak le respondió: Iré solamente si tú me acompañas. De otra manera, no iré. Entonces Débora dijo: Está bien, te acompañaré, pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Sísara. Dios le dará ese honor a una mujer. Y Débora se fue a Quedes con Barak, donde éste reunió un ejército con 10,000 hombres de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Por su parte, Heber el kenita, que era descendiente del suegro de Moisés, se había separado de su tribu y se había ido a vivir cerca de Quedes junto al roble de Sanaim. Cuando Sísara se enteró de que Barak se dirigía al monte Tabor, reunió a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados. Salieron a Aroset Goim y marcharon hasta el arroyo de Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: En marcha, que hoy Dios te dará la victoria sobre Sísara, y Dios mismo va al frente de tu ejército. Barak bajó al monte de Tabor, al frente de sus 10,000 soldados. Cuando Barak y sus hombres atacaron, Dios causó confusión entre los carros y los soldados de Sísara. Hasta el mismo Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Barak, mientras tanto, persiguió a los soldados y a los carros hasta Aroset Goim. Aquel día murieron todos los soldados de Sísara, ni uno solo quedó con vida. Sísara huyó a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, porque el rey Jabín era amigo de la familia de Heber. Jael salió a recibirlo y le dijo: Pase por aquí, señor, no tenga miedo. Entonces él entró en la carpa y ella lo escondió detrás de una cortina. Como Sísara tenía mucha sed, le pidió a Jael que le diera agua. Ella destapó la jarra donde guardaba la leche y le dio a beber. Después volvió para esconder a Sísara y él le dijo: Quédate en la entrada de la carpa. Si alguien pregunta quién está aquí adentro, dile que no hay nadie. Sísara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de la carpa
y sin hacer ruido se acercó hasta donde estaba Sísara. Allí le atravesó la cabeza con la estaca, hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Cuando llegó Barak buscando a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró en la carpa y vio a Sísara tendido en el suelo, con la estaca clavada en la cabeza. De esta manera, Dios le dio la victoria a los israelitas, que en aquel día atacaron con todo al rey Jabín hasta destruirlo. Aquel día, Débora y Barak cantaron esta canción: Den gracias a Dios, jefes israelitas. Den gracias a Dios todos ustedes, pues se dispusieron a luchar por Él. Prestedme atención, reyes y gobernantes, mi canto y mi música son para el verdadero Dios, el Dios de Israel. Dios mío, cuando nos enviaste la guerra por haber adorado a otros dioses, de entre miles de soldados no se levantó ningún valiente. Adelante, siempre adelante, yo, Débora, marcharé con poder. Y Débora y Barak terminaron su canto así: Dios mío, que tus enemigos sean destruidos, pero tus amigos brillen como el sol del mediodía. Después de eso, hubo 40 años de paz en todo el territorio. Dios les dio una gran victoria. Así es, el libro de los jueces nos narra muchas batallas y victorias que Dios le dio al pueblo por el ciclo en el que ellos vivían. Se apartaban de Dios, adoraban a los ídolos, se levantaba una nación y los oprimía. Dios levantaba a un juez que les daba la victoria, vivían nuevamente en paz, pero otra vez volvían a apartarse de Dios y a hacer lo malo ante sus ojos. Ellos estuvieron muy mal por el dominio de los filisteos, amalecitas, moabitas y cananeos. Sí, así es. Y estas historias nos ayudan a recordar a nosotros como padres la importancia de transmitir y de enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos el conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando ellos crezcan no se aparten de Dios. A los niños nos ayuda a recordar que nunca hay que apartarnos de Él y que Él es fiel y misericordioso. Así es, padres e hijos, tenemos que permanecer fieles a Dios y recordar que nuestra adoración solo le pertenece a Él. ¿Podemos orar? Sí, claro, vamos a orar. Dios, estoy aquí para pedirte que... Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años, Dios permitió que los madianitas los dominaran. Los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este, y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas, y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta para que les dijera: El Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él iba echando fuera a esas naciones para darles a ustedes esos territorios. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero, y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven, pero no le hicieron caso. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofrá. Ese árbol pertenecía a Joás. En ese momento,
Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: ¡Qué fuerte y valiente eres! Por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: Perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: Pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: Pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: Podrás hacerlo, porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas, como si derrotaras a un solo hombre. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: Si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. El ángel de Dios le aseguró: Esperaré aquí hasta que regreses. Gedeón se fue a su casa, preparó un cabrito e hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Lo llevó todo hasta el roble y se lo ofrendió a Dios. El ángel le ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra y que echara el caldo encima. Y Gedeón obedeció. Por su parte, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. Luego el ángel de Dios desapareció. En ese momento, Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios y lleno de miedo exclamó: Dios mío, de seguro moriré, pues he visto a tu ángel cara a cara. Pero Dios le dijo: No tengas miedo. No te vas a morir. Al contrario, he venido a darte paz. Entonces Gedeón edificó allí un altar a Dios y le puso por nombre Dios es paz. Esa misma noche, Dios le dijo a Gedeón: Ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro. Derriba el altar de Baal que tiene tu padre y destruye la estatua de la diosa Aserá, que está junto al altar de Baal. Luego, con piedras labradas, edifica un altar en mi honor en la parte alta de la colina. Toma el toro y ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste. Así que esa noche Gedeón se llevó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. No se atrevió a hacerlo de día por miedo a su familia y a gente de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado y que habían destruido la estatua de Aserá. Unos a otros se preguntaban: ¿quién habrá hecho esto? Después de buscar y averiguar, se enteraron de que Gedeón lo había hecho. Entonces buscaron al padre de Gedeón y le dijeron: ¡Trae aquí a tu hijo! ¡Lo vamos a matar! ¡Ha destruido el altar de Baal! ¡Ha destruido la estatua de Aserá! Pero Joás le dijo a todos: Ahora resulta que ustedes están de parte de Baal y lo quieren defender. Pues cualquiera que lo defienda, que muera antes del amanecer. Si Baal es Dios, que se defienda a sí mismo.
Después de todo, el altar derribado era suyo. Desde entonces le cambiaron el nombre a Gedeón y lo llamaron Jerubbaal, porque Joás había dicho: Que Baal se defienda a sí mismo. Después de esto, todos los madianitas se unieron a los amalecitas y a los pueblos del este. Pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera la gente de Abiezer. Mandó mensajeros por todo el territorio de la tribu de Manasés, para que también esta tribu se les uniera. Además, envió mensajeros a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, y todos se le unieron. Y Gedeón le dijo a Dios: Quiero saber si de veras me vas a usar para liberar a los israelitas, tal y como me dijiste. Voy a poner esta lana de oveja en el lugar donde se limpia el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco, sabré que de veras me vas a usar para salvar a los israelitas. Y eso fue lo que ocurrió. Al día siguiente, muy temprano, cuando Gedeón se levantó, exprimió la lana y sacó tanta agua que llenó un tazón. Después Gedeón le dijo a Dios: ¿No te enojas si te digo algo? Déjame, por favor, hacer una prueba más. Que esta vez la lana quede seca y el rocío caiga solo sobre el suelo. Y eso fue lo que Dios hizo aquella noche. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba todo mojado. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano. Dios le dijo a Gedeón: Hay demasiados soldados en tu ejército, y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso, reúnelos, y diles que cualquiera que tenga miedo, regrese a su casa. De esta manera, Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón: Todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua, para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo: Pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón: Con esos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Así que Gedeón se quedó con 300 hombres. Recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo en el valle. Esa misma noche, Dios le ordenó a Gedeón: Levántate y ataca a los madianitas. Yo te daré la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente Purá. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este que se habían dispersado por todo el valle parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido. Le decía: Soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Su compañero le respondió: No cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: ¡Arriba todos! ¡Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita! Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: Al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer.
cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten, ¡por Dios y por Gedeón! Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando sus trompetas, mientras Dios hacía que las trompetas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Entonces llamaron a los hombres de las tribus para que persiguieran a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el territorio de Efraín con este mensaje: Vengan a pelear contra los madianitas, vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bet-Bará, para que los madianitas no puedan cruzar por allí. Los de la tribu de Efraín obedecieron estas órdenes y capturaron además a Oreb y a Zeb, que eran 2 jefes madianitas. Persiguieron a los madianitas y después llevaron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. El libro de los jueces abarca desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Fue una etapa de 12 jueces que gobernaron a Israel y que duró aproximadamente 180 años. La Biblia nos enseña que el pueblo elegido había conquistado casi toda la tierra prometida, pero, contrario a lo que Dios les ordenó, dejaron algunas aldeas sin conquistar, las cuales fueron de muy mala influencia y ocasionaron que el pueblo pecara continuamente contra Dios. Además, cuando no había jueces, cada uno hacía lo que quería, lo que ocasionaba que sus enemigos los oprimieran y les quitaran la libertad que Dios les había dado. Por ello, es importante hacer todo lo que se nos pida o espera de nosotros y obedecer a las autoridades que Dios nos ha puesto, como por ejemplo nuestros padres y maestros. Cuando las cosas no salían bien, el pueblo recordaba que Dios había prometido estar siempre con ellos, así que se arrepentían y le pedían ayuda a Él, que Él siempre estaba listo a través de los jueces para rescatarlos y recordarles la importancia de obedecer sus mandamientos y llevar una vida como se espera de un verdadero hijo de Dios. Entre los principales jueces estuvo una mujer muy valiente llamada Débora, capitana de los ejércitos de Dios, quien guió a su pueblo en la batalla respaldada por Dios. También estuvo Gedeón, quien aprendió que cuando Dios nos da una misión no debemos de tener miedo, y que llevó solo a los más valientes a la guerra, aunque su ejército fue tan pequeño que apenas llegaba a 300 hombres. Dios demostró que cuando se confía en Él, sin importar lo difícil que sea la situación, Él siempre da la victoria. Del buen Sansón aprendimos que Dios nos aparta antes de nacer para servirle y que a pesar de que nosotros no siempre tomamos las mejores decisiones y tratamos de alejarnos de las promesas de Dios, Él nunca nos abandona y sus planes y promesas son nuevas día con día y siempre, siempre, siempre se cumplirá su palabra en nuestras vidas. Lázaro, Isaac y Rebeca. Ay, hola amigos, regresamos a este programa y ya tienes tus respuestas correctas apuntadas. Recuerda que tienes 15 minutos después de que termine el programa para mandar tus respuestas
aquí a nuestros números de WhatsApp. Y pues yo estoy aquí tratando de aprender todos los personajes para que la próxima vez que yo juegue lotería, ahora sí no me ganen. Así que a ver cómo me va. Continuamos. Abraham, los niños, la tierra. Hola amiguitos, mi nombre es Hanna de Salvemos a Nuestros Niños México. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva serie de ¿Sabías qué? Donde hablaremos de algunas ciudades relacionadas con el movimiento de la Revolución Mexicana. Este movimiento inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 5 de febrero de 1917. En esta sección veremos algunas ciudades interesantísimas relacionadas con los personajes de esta lucha. En la ciudad de Puebla vivieron los hermanos Máximo, Aquiles y Carmen Cerdán, quienes participaron en esta lucha, así como Francisco I. Madero, quien encabezó este movimiento armado. La casa de los hermanos Cerdán hoy es convertida en un importante museo. Aún se puede ver en la fachada las balas que fueron disparadas en contra de ellos al descubrirse su conspiración contra el presidente Porfirio Díaz, por considerar que su gobierno era una dictadura. Puebla es una hermosa ciudad conocida por su gran valor histórico, su riqueza gastronómica que brinda los mejores moles y la calidez de su gente. Cuando puedas, ve a visitar este importante estado. ¡Hasta pronto, amiguitos! En la época de la Revolución Mexicana, se comía lo que vendían las tiendas que había en las haciendas, llamadas tiendas de raya. La gente era muy pobre y solo podía comer maíz, frijol, chile, calabazas, setas, quelites, guauzontles, etc. Casi no les alcanzaba. En algunas haciendas podían llevarse las mazorcas de maíz, solo las que medían menos de 30 centímetros, para hacer sus tortillas. Así como hoy, era muy importante el cultivo del maíz, ya que la planta aprovecha muy bien la energía del sol y por eso crece muy rápido. Los granos del maíz son mucho más grandes y abundantes que los demás cereales. En años normales, se dan hasta 150 nuevas semillas en cada mazorca. El compañero inseparable del maíz es el metate. Su nombre significa piedra de moler. Pesa de 5 hasta 10 kilos. Imagínate transportarlo en los caminos de la revolución. Otro producto muy propio de nuestras tierras es el xoconostle, conocido comúnmente como nopalera, cuyo fruto es parecido a la tuna, pero de un color rojizo y un sabor ácido. El rábano es una de las raíces que se comen crudas. Tiene la piel de color rojo brillante y su interior es blanco, con un sabor algo picante, jugoso y agradable. Mezclado en ensaladas, proporciona un gusto muy agradable al paladar. El guauzontle es una planta en forma de un pequeño arbolito alargado y es muy nutritivo, aunque cada vez se consume menos. Puede ser capeado en caldillo de jitomate, en mole, etc. Chayote significa calabacita espinosa. Los quelites son toda flor, hoja o hierba comestible que sea tierna. Las setas son cualquier hongo que posee forma de sombrilla. Crecen en la tierra. El huitlacoche, comida de reyes, aunque parece algo inventado para una película de terror. El calabacín es conocido también como calabacita criolla y sus semillas tienen el mismo sabor que su pulpa. México tiene una gran diversidad en materia de alimentos que debe ser muy bien aprovechada. La comida mexicana ha surgido de la historia de nuestro país. Hoy en día se valora no solo por sus deliciosos platillos, sino por los beneficios que aportan los ingredientes originarios de México, de los cuales fueron el sustento de energía para nuestros líderes revolucionarios.
material? Sí, ¿me podría dar un libro de princesas, por favor? Es que yo soy una princesa. Ah, muy bien. Oye, pero eso es tu tarea. No, es que ahorita yo soy la líder de la escuela y la maestra no está aquí. Y yo quiero leer el de la princesa. Oye, pero te digo algo. Los jefes no hacen lo que quieren. Y tú estás abusando de tu puesto. Y eso me recuerda la historia de un hombre que abusó de su puesto para su propio beneficio. A él no le importaba la gente pobre o los necesitados. Y su nombre era Porfirio Díaz. Y él fue presidente de México por 31 años. Es mucho tiempo, ¿verdad? Y por causa del abuso de ese tiempo que estuvo en la presidencia, el pueblo de México, que era muy indefenso, decidió empezar la Revolución Mexicana a cargo de Francisco I. Madero y otros personajes. ¿Te gustaría saber esta historia? Sí. Bueno, sí, ven, acompáñame. Porfirio. ¿Estás lista? Sí. Ok. 1, 2, 3. Porfirio Díaz fue el presidente de México con mayor tiempo en el poder, de 1876 a 1911. Estos son 35 años. A este periodo de tiempo se le llamó Porfiriato. Durante 4 de los años no gobernó, exactamente entre los años comprendidos entre 1880 y hasta 1884. Fue entonces cuando ejerció la presidencia Manuel González, por lo que el tiempo del Porfiriato realmente fue de 31 años. El uso de la fuerza pública fue fundamental para mantener a raya bandoleros y opositores. Esto significó el desarrollo económico, aunque desigual, entre la población, quien comenzó a creer que Díaz llevaba ya demasiado tiempo en el poder. Se levantaron huelgas como la de Cananea y Río Blanco, siendo reprimidas con violencia cada vez que era más evidente para mantener el orden. Durante el Porfiriato se llevaron a cabo importantes obras en varios puertos y se construyeron importantes vías férreas. Se facilitó el intercambio comercial con Estados Unidos con el trazo de las líneas del ferrocarril. El correo y el telégrafo se utilizaron en todo el país. Nacieron los primeros bancos, se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se pagaron las deudas. Fue una época de bonanza económica, pero solo para algunos. Los indígenas fueron despojados de sus tierras y se emplearon como peones en las haciendas. Vivieron en pobreza y con muchas injusticias, con sueldos mal pagados y sin derechos para exigir un mejor salario y vivienda. El descontento no se hizo esperar. Francisco Ignacio y Madero, llamado erróneamente Francisco Indalecio Madero, representó la causa revolucionaria como político e intelectual, preocupado por las condiciones del pueblo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección. La popularidad de Madero, quien representaba las esperanzas de cambio y a una nueva generación deseosa de participar en la vida política del país, se añadieron otros líderes revolucionarios que acompañaban la causa de Francisco y Madero, entre ellos Emiliano Zapata en el sur del país, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. Francisco y Madero lanzó el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo, pero esto causó un descontento al general Díaz, por lo que al enterarse de las intenciones que tenía Madero, mandó a encarcelarlo, representando un peligro para su gobierno, pero este había vuelto a reelegirse en 1910. Sin embargo, Madero logró escapar y convocó a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, convirtiéndose en presidente de México en las elecciones de 1911. Las fuerzas maderistas acabarían con 30 años de dictadura en solo medio año. En 1911 se firmó la paz entre Díaz y el nuevo gobierno. Don Porfirio renunció al poder y viajó a Francia, donde murió en 1915. En cuanto Madero murió, en el golpe de estado emprendido por Victoriano Huerta y sus hombres, fue asesinado junto a José María Pino Suárez a un costado del Palacio de Luckenberg. ¿Ya viste?
es bueno aprovecharse del puesto donde te ponen. Además de que no es honesto, a Dios no le gusta que no nos tratemos con igualdad. Tienes razón, no quiero parecerme a ese señor. He sido muy egoísta. Claro, bueno, no te pareces, pero hay que cambiar nuestras acciones hacia los demás. ¿Ahora sí me lees el libro de las princesas? Primero hay que hacer la tarea, acuérdate. ¿Sí? Ok. Es más, yo te ayudo para que no se te haga tan bien. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer la tarea. Chicos, no se olviden de permanecer en sábados infantiles todos los sábados a las 10 de la mañana. Adiós. ¿Cómo estás? ¿Te gustó el programa? A mí sí, la verdad es que fue un programa padrísimo. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Que hemos terminado el programa. Yo sé que no queremos que termine este programa, pero antes de que termine, quiero enseñarte este gran libro que estoy leyendo, que la verdad está padrísimo. Es la Biblia en cómic. Tiene unos dibujos padrísimos y unos colores padrísimos. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que puedes nutrir tu corazón con la palabra de Dios. Entonces, no olvides visitarnos en todas nuestras sucursales, ya que ahí lo puedes encontrar y también puedes encontrar juegos, puedes encontrar la Biblia de muchos colores y quizás te pueda interesar. Entonces, no olvides visitarnos. Y sabes, estaba esperando aquí a Basti, pero creo que no llega y es hora de despedirnos. Así que no olvides mandar tus respuestas también a nuestro número de WhatsApp. Ya puedes mandar las respuestas. Esta vez puedes ser tú el ganador. Recuerda que puedes ganar un gran premio, así que mándalas. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Cuídate mucho. Bye.